Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes de Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que compartiremos con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Por razones de trabajo, el doctor Cairo Amador no nos acompaña en esta ocasión. ¿Cómo va, Humberto? No, viendo el mundo. Viendo el mundo que se quema. Que es ancho, ajeno, se está quemando y como que los seres humanos hacemos muy poco por al menos demostrar que nos atañen. Sí. Pero bueno, así está la cosa. Así está la cosa. Empezamos aquí nomás cerquita o nos vamos a... Bueno, si aquí nomás cerquita es Perú. Sí. O el Ecuador, no es tan cerquita como puede parecer. No, pues, pero están más cerca de otros Juan. Bueno, sí, está un poco más cerca que Siria, por ejemplo. Que España, que Kosovo, que Sí. Portugal mismo. Portugal. Sí. Pero bueno, pues Perú como que logró controlar el aparente o inicial descontrol parlamentario del presidente Vizcarra, ¿no? Disolvió rápidamente la legislatura, amenazó con adelantar las elecciones legislativas, tuvo de por medio una renuncia, por cierto, no aceptada de la vicepresidenta de la República, y finalmente logró, como te decía, controlar la situación y estabilizarla y salir como, desde el punto de vista político, el más claro ganador hasta el momento, reforzado con más de un 70% de apoyo, según algunos sondeos, ¿no? Mientras tanto, parece que la heredera del Fujimoriato, o Moriato, de Fujimori, Keiko, que guarda prisión, como se sabe, intentó maniobrar políticamente para hacerse con el poder desde la cárcel. Y hasta donde se sabe, pues no le fue nada bien, ¿no? Eso hasta ahí, más o menos, en apretada y gruesa síntesis. Sí, hay que recordar que Vizcarra no es presidente elegido. No, era vicepresidente en el exilio. Sí. En el exilio, entre comillas, porque estaba de embajador en Canadá. Y de allá lo mandaron a traer ante la renuncia de Kuczynski, ¿no? Para evadir el escándalo que ya estaba cernido sobre él. Bueno, no le quedó más remedio que dimitir, ¿no? Sí, y entonces, considerando que hubo una censura legislativa contra una decisión de Kuczynski y silencio del legislativo ante una nueva propuesta de Vizcarra, dijo: constitucionalmente puedo disolver el Congreso porque ha habido 2 mociones de censura contra el gobierno y procedió. Sí. Además de la moción de censura que no habían prosperado en su día, parece que lo que desató la crisis última de entre el legislativo y ejecutivo y Vizcarra, sin ir más lejos, fue el nombramiento de un magistrado del Tribunal Constitucional. Sí, pero es que hubo silencio sobre ese nombramiento, silencio legislativo. Y por el contrario se dispusieron a discutir otras cosas. Se armó la de San Quintín de alguna manera porque hubo un momento en que no había una cabeza visible en Perú, en el gobierno, porque el Congreso, antes de ser disuelto por asuntos legales, la publicación de la disolución era hasta el día siguiente, en una sesión relámpago o convocada de forma relámpago, decidió destituir al presidente. Sí, pero eso no prosperó. Y no prosperó, pues, pero fue una cosa que de una u otra forma creó un caos institucional durante al menos horas, 24 horas. Sí, parece que la tan traída, llevada y ya no digamos cacareada democracia a uno y otro lado del océano Atlántico está pasando por sus peores momentos, ¿no?
cada vez es menos fiable como un sistema político, como el menos malo de los sistemas políticos, que le gustaba decir a aquel señor cachetón que fumaba habano, ¿no? Y bebía whisky, Winston Churchill, ¿no? Tan es así que ya, empezando por la propia Inglaterra, las crisis sucesivas y constantes entre poder ejecutivo y poder legislativo, sobre todo ahí donde los regímenes políticos son de gran raigambre parlamentaria, la misma Inglaterra, el fiel de la balanza, o más bien el guardián de los equilibrios discredemocráticos en el caso de Gran Bretaña y del Reino Unido, ha sido históricamente el Parlamento. Pero ante la situación caótica en la que se ha visto, un Parlamento que ha rechazado 3 veces las propuestas negociadoras de la dimitida Theresa May como primer ministro, que hicieron por carambola de esas crisis, producto de esas crisis políticas, el primer ministro a este disparatado mal imitador de Trump, que es Boris Johnson, ¿no? La última joya de Johnson, a propósito siempre de la crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo, es que ha salido diciendo que se comprometió con un tribunal escocés a pedir la prórroga que le mandataba el Parlamento, ¿no? A pedírsela a Bruselas, más allá del 31 de octubre. El tribunal escocés rechazó la posibilidad de obligarlo judicialmente a Johnson. Pero simultáneamente se conoce, salió a luz pública en las últimas horas, la última trampa pergeñada por Johnson. Ya sabemos que no es Johnson, es el Cummings, el asesor áulico que tiene, el Dominic Cummings, ¿no? Entonces, con lo último que ha salido es que nosotros vamos a cumplir la ley, dice. ¿Ya? Si me obligan a pedir la prórroga, nosotros vamos a hacerlo. Pero mientras tanto está intentando convencer al destacado y prominente miembro del Club de Visegrado, Víctor Orbán, el otro cuestionado por sus veleidades no democráticas, atentados contra el Estado de Derecho de Hungría, el húngaro Víctor Orbán. Voy a intentar convencerlo para que vete la posibilidad de prórroga a lo interno de la Unión Europea. Entonces, eso es lo último. Esos son reflejos clarísimos, insisto, repito, de la inestabilidad de la famosa democracia, ¿no? A uno y otro lado del océano, volviendo a este lado, y en lo que a América del Sur se refiere, pues veamos si no lo que está pasando en el Ecuador, ¿no? Donde afortunadamente, pienso que sí, que afortunadamente el nivel de organización de las poblaciones indígenas, que son mayoritarias, la Confederación Nacional de Indígenas Ecuatorianos, han tomado el liderazgo de la protesta contra unas políticas económicas con todo el sello y el marchamo del Fondo Monetario Internacional. Como bien decía, me parece que ayer el expresidente Rafael Correa, nadie votó, cuando votó por Lenín Moreno para presidente del Ecuador, por el Fondo Monetario Internacional, y mucho menos porque medidas como la interrupción o la cancelación de los subsidios a los combustibles provocaran una subida de los combustibles en la República del Ecuador del 123%, para poder cumplir con el nivel de endeudamiento de la economía ecuatoriana, ¿no? Sí, ha habido manifestaciones, es decir, y no me voy a referir exactamente a las de la calle, sino manifestaciones, declaraciones en ese sentido contra el decreto 883, que es el que elimina los subsidios a los combustibles. Pone en marcha, inicia la aplicación de las medidas recomendadas, entre comillas, por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, pero ha habido manifestaciones o declaraciones de diversos sectores sociales que son los que están en protesta diciendo, bueno, y ahí si quieren recuperar lo que se ha perdido, cóbrenle a los que tienen,
no le cobren a los que no tienen, porque aquí lo que están es afectando a la población. Sí, no, es que una vez más, las políticas fondomonetaristas es la misma receta que en su día le aplicaron, y salvando todas las distancias a la Grecia sumergida en la crisis de la deuda, ¿no? Para el famoso rescate de la deuda, sí, intervenida por la famosa troika comunitaria. Entonces, eso sí, son troicas tenebrosas y nefastas, pero nadie lo dice así con todas sus letras, ¿no? Entonces, ahí están los efectos. Y es una crisis a lo interno del Poder Ejecutivo tan aguda que parece ser que el presidente Moreno se desplazó de Quito a Guayaquil, no precisamente a un balneario o a disfrutar de las bondades de las costas pacíficas ecuatorianas, sino dicen que a una base militar, ¿no? Y han empezado a circular, porque hoy se debe estar ya produciendo una inmensa manifestación en Quito, ¿no? De miles no solamente mayoritariamente indígenas, pero de miles de manifestantes que de todas partes del país acudían a Quito para protestar masivamente, precisamente, contra ese decreto 883 que citábamos antes, ¿no? Hay una manifestación de las organizaciones indígenas programada para este miércoles, ¿ah? Además de la de hoy. De la de hoy, sí. Pero ya han empezado las comunidades y los integrantes de estas organizaciones indígenas a moverse hacia Quito, lo que ha provocado enfrentamientos bien fuertes con las autoridades, ¿no? Es decir, con las fuerzas antidisturbios en principio, pero se han visto movimientos de vehículos militares del ejército en Quito. Sí, sí. Entonces, o sea, tanques, vehículos blindados. Estamos hablando que solamente en el fin de semana hubo más de 500 detenidos en todo este movimiento. Y ya hay carreteras bloqueadas. Hay numerosos heridos. Sí. ¿Ya? Y parece que el domingo Moreno le ofreció diálogo, sobre todo a los indígenas, a la Conferencia Nacional de Indígenas, propuesta que fue rechazada. Fue rechazada la propuesta. Confederación Nacional de Indígenas. Porque lo que pasa es que también, es decir, está el 883, que es el decreto que libera el precio de los combustibles, ¿no? Sobre los combustibles. Pero hay uno inmediatamente posterior, el 884, que manda el estado de sitio. Estado de excepción. Estado de excepción. El estado de excepción en Ecuador. Entonces los indígenas están reclamando que no hay negociación solamente por el 883, sino también por el 884 y por la liberación de todos los detenidos. Para que levante el estado de excepción, ¿no? Sí. Y pues recupere en plena vigencia las garantías constitucionalmente establecidas, ¿no? Sí. Como entre otras el derecho a manifestación. Sí, pero justamente tras el 884, tras esta declaración del estado de excepción, han venido muchas amenazas también de parte del Ejecutivo o de personeros del Ejecutivo, justamente contra los que se están manifestando, porque ya no son solamente los indígenas, están los transportistas también metidos, y hay otros sectores sociales que se han venido involucrando en lo que llaman un paro indefinido, nacional e indefinido. Que un paro indefinido que lejos de disuadirlos del espíritu de lucha que lo está aunando y unificando para protestar, va creciendo, tal y como van las cosas, ¿no? Sí. Hasta el momento, ¿no? Pero además aclararon estos que que ellos no están apoyando el correísmo, para que tampoco se enreden las cosas, pues. Sí. Para que no se le vaya a colgar el sentimiento de que es un efecto revanchista de Correa, para desquitarse. Pues, pero bueno, en fin, así las cosas. Vamos a una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos dándole un vistazo a los principales hechos alrededor de nuestro planeta. Elecciones. Bueno, donde sí parece que está funcionando la democracia a propósito de elecciones es en Portugal, ¿no? Quiero decir, las elecciones que se celebraron ayer arrojaron resultados previsibles,
que dicho sea de paso parece ser que es uno de los factores determinantes del más alto índice de abstención en la época democrática portuguesa, el 45.5%, sí, que se dice fácil. Pero tiene que ver, precisamente, dicen algunos analistas, con lo previsible de los resultados. Se sabía con toda seguridad que iba a ganar Antonio Costa, ¿no? Incluso el actual primer ministro, va a repetir seguramente, ¿no? Incluso se pensó en más de un momento que podría obtener la mayoría absoluta. Se quedó a 10 escaños de la mayoría absoluta en el Parlamento portugués. Para tener mayoría absoluta se necesitan 116 escaños. El Partido Socialista de Antonio Costa logró 106 escaños, con un 36.6% de los votos, ¿no? Entonces, esto era cuando faltan apenas la adjudicación de 4 escaños producto del voto en el exterior, ¿no? De los portugueses en el exterior, ¿no? En segundo lugar quedó el Partido Socialdemócrata Centrista, que obtuvo el 27.9% de los votos para 77 escaños, ¿ya? Y perdió con respecto a las elecciones anteriores en el 2015, a las que acudió en alianza con el CDS, el Centro Democrático Social de tendencia democristiana, perdieron pues 30 escaños, porque en el 2015 habían obtenido 107 escaños. La tercera fuerza política después de estas elecciones es el denominado Bloco de Esquerda, que es el aliado obligado, prácticamente impuesto del Partido Socialista, ¿no? Que es con quien se va seguramente a reeditar la coalición para gobernar con mayor estabilidad, ¿no? Entonces, este bloque de izquierda continúa siendo la tercera fuerza política, obtuvo el 9,7% de los votos y 19 escaños, la misma cantidad de diputados que en el 2015, si bien en el 2015 había obtenido medio punto más, porcentualmente hablando, el 10.2% de votos, pero no varía cuantitativamente los escaños obtenidos, ¿no? Le sigue al bloque de izquierda el Partido Comunista en coalición con los Verdes, que lograron el 6.7% y 12 escaños. Perdieron 2.4 porcentuales, 2.4%, y perdieron 5 diputados con respecto al 2015, que es cuando habían obtenido 17, ¿no? El derechista Centro Democrático CDS sacó 4,2% y 5 escaños. Y por último, el Partido Ecologista denominado PAN, que es un partido vegetariano, dicho sea de paso, que llama la atención eso, ¿no? Que obtuvo el 3.3% de los votos y 4 escaños. Pero este partido, curiosamente, que es la novedad en el panorama político portugués, duplicó el porcentaje de votos y en este caso cuadruplicó sus diputados. Le había sacado un escaño en el 2015, ahora tiene 4, ¿no? Ahora tiene 4, pero está en el Partido Animalista también. Ese es el Partido Ecologista, perdón, el Partido Animalista. El Partido Iniciativa Liberal. Que ese se llama Partido Animalista y Nutricionista, si no me equivoco. Animalista y Nutricionista. Sí, okay. Entonces llama la atención no solamente el nombre, sí, sino las originalidades de su programa político, ¿no? Que reivindica no solamente el cuidado, defensa y mantenimiento del reino animal en términos generales, ¿no? Sino además una alimentación balanceada, tanto de la especie humana como de la especie animal. Y esa novedad le ha resultado sumamente rentable de cara a la contienda electoral. Implicó su presencia en el Congreso. Y el Partido Iniciativa Liberal, que logró un diputado y dice que va a ser la oposición al socialismo. Sí, yo creo que está... bueno, hay un nuevo
ese es Chega, creo, el Partido de Iniciativa Liberal, que es ultraderecha. Ultraderecha, sí. Sí, que logró un Ahora, resultado. cosa rara, el Partido Comunista no es aliado del Partido Socialista ni va a ser aliado del Partido Socialista. No, porque no está de acuerdo con algunas de las medidas económicas del gobierno de Costa, ¿no? Porque dice que fundamentalmente lo que significan es sacrificios excesivos para la clase obrera. Ese es el mensaje de los comunistas. Uh-huh. Y en ese sentido se desmarcan, pero tampoco van a ir a hacer una oposición, digamos, frontal en contra de la estabilidad del gobierno de Costa, porque una de las grandes ventajas de Costa como candidato y para haber logrado estos resultados electorales es precisamente la política económica que le ha dado no solamente estabilidad a Portugal, sino que le ha permitido recuperar la credibilidad a nivel interno y sobre todo en el concierto de la Unión Europea. Justamente para algunos analistas este resultado, pese a el abstencionismo a 45%, es un claro apoyo a la gestión de Costa. Sí, está claro, sí. Y desde el punto de vista económico está claro que el ministro de Hacienda, que el primer ministro de Hacienda que tuvo Costa, Mario Acevedo, es el jefe de lo que se llama el Eurogrupo, ¿ya? La eurozona, desde el punto de vista económico, ¿ya? Por lo exitoso y lo estable que ha resultado la política económica ejecutada hasta el momento, ¿no? Ahora, este no es el caso de Kosovo, la ex república yugoslava de Kosovo, que durante muchos años estuvo envuelta en una guerra con Serbia, que este fin de semana acudió a elecciones adelantadas tras la renuncia del ex primer ministro. Del primer ministro, ¿no? Y digo, no es el caso porque aquí más bien el oficialismo perdió las elecciones frente a dos fuertes partidos de oposición, y para algunos analistas esto es una renovación o un cambio generacional, porque estamos hablando que el gobierno en Kosovo estaba dirigido por las fuerzas que estuvieron en la guerra hace 20 años. Sí, el partido que estaba gobernando se llama Alianza para el Futuro de Kosovo, de marcado tinte nacionalista, ¿no? AK, la sigla, que era presidido por el primer ministro dimitido, Ramush Haradinaj. Él dimitió y eso forzó el anticipo electoral. Es conveniente destacar en este caso de la contienda kosovar realizada este fin de semana que participaron 25 partidos. Sí. Pero de esos solo 25 partidos, apenas 4 lograron sacar más del 5% de los votos. Que es lo que garantiza presencia parlamentaria. Sí. ¿Ya? Entonces, de los 4 que lograron esa presencia parlamentaria, ninguno puede gobernar en solitario. Sí. Imaginémonos, por ejemplo, sin ir más lejos, que el vencedor, que es el partido ultranacionalista Autodeterminación, que en kosovar se dice Bete Vendoce. Sí, Bete Vendoce, sí. Dice que va a liderar pues la forzada alianza o coalición gubernamental, pero lo que te quiero decir es que obtuvo un 25.79% de votos, con apenas un 0.74, ni siquiera un 0.74% de ventaja sobre la conservadora Liga Democrática de Kosovo. Que es el partido que lleva la única mujer candidata. Sí. Y son estas dos formaciones, el Beste Vendoce o Partido de la Izquierda Autodeterminación y la Liga Democrática de Kosovo, sí, ya habían dicho antes de las elecciones que están dispuestos a unirse para poder gobernar, ¿ya? Entonces, si se consolida y se concreta, más que consolidarse, el acuerdo entre ambas fuerzas políticas, dejarían fuera de paila, como quien dice, es decir, fuera del poder, a los partidos que surgieron de la guerrilla, ¿no? Sí. Que son los que han estado
controlando el escenario político kosovar en los últimos 20 años, desde que terminó la guerra, ¿no? Que la diferencia con estos otros dos partidos de oposición tampoco es muy grande, es apenas el 21.15%. ¿De quién? De el Partido Democrático de Kosovo, el PDK, que es partido centroderechista, sí, que encabezaba la alianza de partidos exguerrilleros, o excombatientes, digamos. Pero ahí estaba, sí, en esa alianza estaba el dimisionario Haradinaj, sí, que tiene su partido socialdemócrata de Kosovo, sí, y que fue el gran perdedor, porque quedó en el último lugar de los 4 que sacaron representación, quedó en el último lugar apenas con un 11.54% sí, de los votos, ¿no? Sí, sí, pero bueno, ahí ahorita, en este momento, lo que estaban pendientes, porque quedaba todavía un 5% de votos por escrutar, era la Liga Democrática de Kosovo, que lleva la única candidata mujer, estaba esperando finalizar estos resultados, conocer ya los resultados preliminares oficiales, ¿verdad? Porque esa diferencia de 7 décimas, sí, podía darle alguna ventaja. Ella decía que podía pasar inclusive. Superar los resultados de autodeterminación. Sí. Pero prácticamente eso está ya cocinado, es decir, de que los dos van juntos, la autodeterminación y la Liga Democrática de Kosovo van juntos. Sí. Lo único es ver cuál va a ser el que va a liderar. Estas elecciones se anticiparon 2 años. Tendrían que haber sido en el 2021. Y el motivo fue que a Haradinaj, el primer ministro que tuvo que dimitir, lo convocaron, lo citaron a declarar en un tribunal internacional en La Haya por acusaciones de presuntos crímenes cometidos en la guerra. Ya ahí en Kosovo entre 1998 y 2000. Por eso dimitió Haradinaj y se precipitó la anticipación electoral, ¿no? Sí, hay que recordar que Yugoslavia, después de 1990, hacia el 92, si no me equivoco, fue que empezó una cruenta guerra. 91, 92 fue que empezó una cruenta guerra. 91, por ahí, sí, más bien. Que separó a las 6 originales repúblicas yugoslavas. Con Kosovo fue, digamos, la última parte de la guerra, porque la principal fue con Bosnia. Y Serbia. Bosnia y Serbia, y Croacia y Serbia, porque Serbia era la república en donde estaba Belgrado, que era la capital de la República Yugoslava, pero al final de cuentas, es decir, se trata de 6 naciones distintas que estaban bajo una misma república, que era la ex Yugoslavia. Sí, pero parece ser que en esa guerra, en ese conflicto de los Balcanes, del inicio de la década de los 90, el rol que jugó la Unión Europea parece que en el mejor de los casos, y por decirlo atenuadamente, fue muy triste. Sí, no hay una película... Hay una serie de intervenciones de Fuerzas Armadas europeas de diferentes países de Europa que... Sí, hay una película justamente, mira, que se llama La Soplona, en español, ¿no? Es una policía contratada, porque resulta que los que están no es que llegan por los estados, sino que son contratados como servicios privados para poner... Sí, mercenarios. ¿no? Sí, mercenarios. Y se da cuenta de cómo estas mismas organizaciones fomentan el tráfico sexual, no solamente con personas de la ex Yugoslavia, sino de otros países del este de Europa. Así es. Sí. Entonces, echa sangre, ¿sabes? Totalmente. Además es una película basada en hechos reales, ¿no? Y este caso se presentó ante las Naciones Unidas, se presentó ante la Unión Europea, y fue poca la respuesta que hubo a la denuncia. Por no decir que ninguna. Sí. No le pusieron mente. Sí. Bueno, vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Humberto Áviles Bermúdez. ¿Va o no va el impeachment contra pues Donald Trump?
Yo no te diría ni que no ni que sí, de momento, ¿no? Sino todo lo contrario. Exactamente. Sí. Porque parece que ya le salió un segundo soplón, ¿no? O chivato, por citar la expresión hispánica. Y parece que hay más. Porque el abogado, tanto del primero como de este segundo soplón, un abogado Richard Sain, que se dedican a defender chivatazos protegidos por la ley, porque estos son espías, ¿verdad? Entonces, sueltan la prenda, sueltan la especie, pero se prepean, si se me permite la expresión, acogiéndose a la protección legal que está garantizada. Por ejemplo, ese amago de defensa es una finta, por así decirlo, ¿no? En términos boxísticos de Trump, de decir que lo que quiere es carearse con el primer soplón. Mira a ver si dice ahora que le quiere carear con el segundo. Y parece que hay más, que el problema es que es ese. Sí. Y parece que este segundo, que ya declaró ante el inspector general, es la instancia correspondiente para darle paso a esos testimonios y elevarlos al Congreso, ¿no? Ha dicho, entre otras cosas, de que las instrucciones de Trump era chantajear con $400 millones al gobierno de Zelensky, en tanto en cuanto investigaba o no las andanzas de Biden Jr., ¿no? Sí. En Ucrania. De Hunter Biden. Entonces la cosa, por eso te digo, se complica bastante, ¿no? A estas alturas. Si va a huir hacia adelante o no Donald Trump, pues lo más seguro es que sí, porque él siempre ha ido, en mi opinión, ¿verdad? Convicto y confeso de esa tuitoderopatía que hemos dicho, la tuitopatología que padece el Twitter, de gobernar a golpe de dedo en las redes sociales está Twitter. Es difícil que se eche para atrás ya a estas alturas, ¿no? ¿Quién se ha encargado de estar echando balones fuera, como se suele decir en lenguaje futbolístico? El abogado personal de Trump, ¿no? El ex héroe neoyorquino Rudy Giuliani, ex héroe por su gestión cuando lo del 11 de septiembre, ¿no? Que cada vez, dicho sea de paso, a propósito del 11 de septiembre y lo reciente de un aniversario más, cada vez hay más documentos bibliográficos demostrativos de que no fue un atentado, sino que fue una voladura premeditada con elementos de naves aéreas y personas de origen musulmán, ¿no? Pero bueno, una demostración más de la crisis del sistema democrático que va a provocar, ya está provocando obviamente, una confrontación abierta, más abierta no puede ser, entre el Ejecutivo y el Legislativo, que si las tiene todas consigo para la fase determinante de un posible, deliberadamente decimos posible, impeachment, Trump, en tanto en cuanto los republicanos tienen el Senado, que son los que tienen la última palabra, porque por lo que al Congreso se refiere, ya lo hemos comentado en programas anteriores, los republicanos perdieron la mayoría en las elecciones de medio término, ¿no? Entonces, así están las cosas, ni sí ni no, o si acaso, si queremos hacer predicciones, cabría referirnos a la vieja anécdota humorística del chinito en una trinchera, ¿no? De Chilo Goplimelo, ¿no? Pero, es decir, a mí me ha llamado la atención de estos últimos acontecimientos, de los últimos eventos relacionados con este hecho, con esta llamada telefónica denunciada, es que existen además ahora documentos, o se habla de documentos del embajador de los Estados Unidos en Ucrania. Ya no es solamente la llamada telefónica, sino que habría también documentos. Aparentemente se intentó hacer algo similar con China también,
Así es. No, es que acordémonos que aparentemente Trump, en su tapudencia, si se me permite la expresión, dijo que iba a solicitar a China que investigaran a Biden, las andanzas de Biden en China, porque Biden es un sinvergüenza, lo digo en todo, en ese afán por descalificar a su todavía más posible rival político, demócrata, adversario político demócrata en las presidenciales del año próximo, ¿no? Pero, ¿y tiene Trump todas consigo con los republicanos? Pues ya hay un grupo de republicanos que no está muy por la labor trumpiana, ¿no? Incipiente, no suficiente, pero si esto agita las aguas, sobre todo en el Senado, se las puede ver, como solemos decir en buen nicaragüense, en la tía Palito, ¿no? ¿Y qué tanto lo va a afectar esto de cara a las primarias? De cara a las primarias, yo pienso que todavía tiene posibilidades de controlar los efectos a nivel de primaria, todavía. A menos que el juicio se... Habría que aguardar, porque volviendo al tema de los soplones, tanto el primero como el segundo, en algún momento Trump y Giuliani, si mal no recuerdo, dijeron que ninguno, el primero, porque del soplón del segundo se ha sabido entre ayer y hoy, que no tenía conocimiento directo de las conversaciones, y luego se comprobó que sí, porque tanto la grabación como la transcripción de las conversaciones lo que reflejan es un conocimiento directo. Y parece que este segundo soplón tiene todavía más que comprobada, demostrada su nivel, su capacidad de conocimiento directo sobre lo que ocurrió en Ucrania, ¿no? Ahora, lo que está ocurriendo en Estados Unidos de alguna manera es escandaloso, porque no es que el presidente haya presionado a Ucrania o que haya presionado a quien haya presionado. Eso no lo están discutiendo, absolutamente no está en discusión. Es el hecho, y me recuerda solamente el Watergate, del espionaje del presidente de un adversario político. Eso es lo que se está discutiendo. Si presionó o no a Ucrania, si le dijo que le iba a dar o no dinero, o que se lo iba a quitar, eso no está en discusión. Así es. Sí. Entonces, de alguna manera se vuelve escandaloso, digo yo, porque, decir, para mí el asunto es que se demuestra, digamos, de alguna manera la vocación imperial, o mafiosa, porque es mafioso, de alguna manera eso es mafioso. No, de alguna manera no. Lo veas por donde lo veas, es un comportamiento gangsteril. Totalmente. Mafioso, total. Pero eso no lo están discutiendo. Es decir, no. eso es normal y aceptado que ocurra además en los Estados Unidos. Sí, pues sí. ¿Cómo funciona la política estadounidense? A través de los lobbies, del cabildeo, de los grupos de presión, ¿ya? Hay, ¿cómo se llama? Restaurantes y cafeterías famosas en los alrededores del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? del Capitolio, y se han escrito ríos de tinta sobre eso, y ya no digamos la cantidad de metros de película que se han filmado en torno a eso, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Clama al cielo, debería de haberlo intervenido hace tiempo, de haberse creado comisiones a nivel de Naciones Unidas para haber sacado a Estados Unidos del Consejo de Seguridad, cuando es uno de los principales factores de inestabilidad e inseguridad mundial, ¿no? Bueno, porque por la red, ¿no?, que ya habrás visto o habrá visto la teleaudiencia, una estadística espeluznante en el mejor de los casos, el récord de intervenciones y de guerras provocadas por los Estados Unidos de Norteamérica, en todo el mundo, en todas las latitudes del mundo, y se siguen proclamando, en nombre de la libertad y de la democracia. Pues ya, ese cuento ya es muy difícil tragárselo a estas alturas. Sí. Que haya un buen porcentaje de norteamericanos medios, ¿verdad? Bueno, pues, desafortunadamente, porque a mí no me alegran las desventajas ajenas o las debilidades ajenas. El pueblo norteamericano es de una ingenuidad digna
de mejor causa, ¿no? En fin, escandaloso, sí, escandaloso desde cualquier punto de vista, pues, porque sí. Eso, es decir, no es el chantaje, la investigación entre ellos, pues, el enterarse de lo que está haciendo el otro. Sí, y el actuar con una conciencia prepotente de tener como patente de corso para hacer lo que les dé la gana, ¿no? Que pensó que no pasaba nada, y llegar a decir que era perfectamente legítimo, porque lo que estaban investigando era conducta corrupta. Sí. Y todo esto, antes de que nos vayamos, con la decisión de retirarse del norte de Siria. Están retirando las tropas norteamericanas. Y más tardó en anunciarlo Trump que Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, en anunciar que va con toda la fuerza contra los kurdos que están en el norte de Siria, porque son la principal amenaza en la frontera sur de Turquía. ¿Ya? Y entonces, que eso se dejaba ver eso, venir desde hace rato, porque los kurdos, pese a que los kurdos son los que han jugado un papel fundamental. Sí, fueron la punta de lanza para combatir al Estado Islámico, a Daesh, si queremos decirlo de otra manera. Derrotado el Daesh, ya empezaron a decir los kurdos, obviamente ayer, que lo que van a provocar es que los resquicios del Estado Islámico vuelvan a aparecer, lógicamente. Pero bueno, la estrategia en definitiva anunciada ya por Erdogan es la guerra turca contra los kurdos, sobre todo los del PKK, que para ellos son que es partido además con presencia legislativa en el Parlamento kurdo. Que para ellos son terroristas, ¿ya? Y reconcentrar a 3.600.000 kurdos que están en el norte de Siria en una franja territorial que tiene prevista, dizque para tenerlos bajo control. Sí. Entonces ya tenemos otra guerra cuya crueldad es imaginable, pero no debería ser tolerable ni permisible a estas alturas. Bueno, vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Humberto Avilés. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Bueno, a ver, hemos hablado acerca de las crisis de la democracia occidental y una de ellas está en España, que va a sus cuartas elecciones en 4 años. Sí, ¿cómo será de aguda ya la crisis de inestabilidad democrática española, con gobierno en funciones desde hace 2 años, que Antonio Costa, el triunfador de las elecciones portuguesas ayer, ha dicho: Dios nos libre de la situación española? Entonces, la cosa es bastante seria. Pues se ha conocido que lo último que veíamos hace unos minutos es que en el caso de Cataluña, donde está en marcha el proceso, otra vez, según el presidente de la Generalitat Catalana, Joaquín Torra, que acaba de superar una moción de censura que había planteado Ciudadanos de la guapa esta, de la Inés Arrimadas. Uh-huh. Pero la Inés Arrimadas continúa en el Parlamento catalán, porque ella está en las listas nacionales de Ciudadanos. Se presentó como diputada a nivel nacional, pero acordémonos que no ha tomado posesión. Bueno, ya tomó posesión. Sí. Más bien ahorita está fuera por la disolución de las Cortes. Sí. Albert Rivera, que es el líder a nivel nacional, habían presentado una moción de censura de confianza contra Quim Torra, pero parece que no prosperó. Eso ahorita se ha conocido hace unos minutos, ¿no? Pero la situación, lejos de aclararse en el tema independentista catalán en particular, lo que cada día crece más, y en los propios medios de prensa españoles, son las similitudes
entre el independentismo catalán y el Brexit. Fíjate que hacen similitudes. Independencia de Cataluña por parte de los independentistas, acomodó el lugar, Brexit acomodó el lugar, las coincidencias de la política de Boris Johnson como brexitero mayor, si me permite la expresión, y bueno, Puigdemont ya ha perdido muchas acciones. Así que Puigdemont continúa fuera de España. En Bélgica, pues, sí. en un exilio dorado, en el peor de los casos, no en el mejor. Quien ha obtenido rentabilidad política es Junqueras, Oriol Junqueras, el que fue vicepresidente del gobierno autónomo catalán con Puigdemont, y que sigue guardando prisión. Sigue detenido, sí. A pesar de que resultó electo y de que hoy por hoy Esquerra Republicana de Cataluña, Izquierda Republicana de Cataluña, que es el partido de Junqueras y compañía, es la fuerza política triunfadora a nivel de Cataluña en las últimas elecciones generales. Un panorama nada claro, ¿ya? Lo decíamos en ocasiones anteriores y desafortunadamente para los españoles y las españolas, para los votantes españoles, no hay nada para nadie. Que Pedro Sánchez, en tanto que candidato, presidente de gobierno en funciones y candidato para las elecciones del 10 de noviembre, ha subido la parada en sus ofertas electorales, diciendo que va a subir el salario mínimo en diciembre próximo en proporción a las variaciones que pueda sufrir el índice de precios al consumo, el tan mentado IPC, ¿no? Que si va a tener efecto eso, pues no sabemos. No hay nada para nadie porque recordemos que está irrumpiendo con más fuerza de la que se esperaba, sobre todo por parte de los socialistas españoles, de los socialdemócratas del PSOE, Más País, la fuerza que ahora encabeza o lidera Íñigo Errejón, el disidente de Unidas Podemos. Habrá que ver hasta qué punto una política de alianza entre Más País, Íñigo Errejón, disidente, y Unidas Podemos tienen la capacidad de restarle más votos al PSOE en las próximas elecciones del 10 de noviembre. Y es obligado, no queda de otra, ni hace falta ser gurú, ni profeta, ni tener bola de cristal, ver el efecto que va a sufrir el cansancio, el hartazgo de la ciudadanía española ante lo que califican de inoperancia de los políticos tradicionales, independientemente del partido a que pertenezcan. Vamos a ver que lo que hace es abrir oportunidad justamente para opciones extremistas. Sí. Estamos pensando, por ejemplo, en Vox, ¿no? Vox, claro. Sí. ¿Qué rédito le puede significar a Vox, que ya los obtuvo a nivel de Andalucía, de la autonomía andaluza, a nivel del resto del Estado español, ¿no? Me pidieron explicar rápidamente de dónde sale Vox, de dónde sale Más País. Bueno, Vox es en mi opinión, una decisión del Partido Popular, nutrida de disidentes del Partido Popular por un lado y de Ciudadanos por el otro. Que igual Ciudadanos salió, hijo espurio, como queramos llamarle, del Partido Popular. Y Más País son disidentes del antiguo Partido Comunista, que después fue Izquierda Unida, después se constituyó en Podemos, fue el fenómeno electoral a partir del 15M, cuando se acamparon en el 2015, sí. ¿ya? Cuando se tomaron la Plaza del Sol, y ahí surgió Pablo Iglesias, sí. En tanto que desmarcándose de la izquierda tradicional comunista. Que era Julio Anguita. Sí, de Julio Anguita, del califa de Córdoba, que fue alcalde de Córdoba. Sí. Entonces, de ahí surge, del seno de Izquierda Unida, surge Podemos, y de Podemos, Íñigo Errejón era el segundo
de Pablo Iglesias. En este orden era Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Echenique, el que tiene el válido, sí, ¿ya? Que es el de organización. Entonces se alió, se juntó con Manuela Carmena, con la alcaldesa de Madrid, y crearon Más País. Ese es el origen, ¿no? Entonces estaba viendo que había renunciado a su acta de diputado una diputada, valga la redundancia, de Más País, no preciso ahora mismo el nombre, eso fue esta mañana. Al mismo tiempo que se conocía lo de que no había prosperado la moción de confianza o de censura contra Torra en el Parlamento catalán, la renuncia a su acta de diputado, que la debe haber obtenido en las elecciones de abril, una diputada de Más País. No pude profundizar por qué, si lo está haciendo porque disiente o porque no quiere participar. Pero como sea, es decir, estamos hablando de una diputación que no tiene de todos modos, porque las cortes están disueltas. Sí. En tanto que están en campaña electoral. Y mientras tanto, hoy le tocaba un trago no muy dulce, más bien amargo, a Josep Borrell, al ministro de Asuntos Exteriores en funciones. Tendría que someterse a audiencia ante el Parlamento Europeo, a interrogar, pues, para ver si lo ratificaban en su nombramiento. Él tiene una ventaja adicional con respecto a otros candidatos. Ya vimos cómo la Comisión Legal del Parlamento Europeo echó para atrás a la candidata rumana y al candidato polaco, si no recuerdo, para propuestos. Que eran los de vicegrado. Sí. Propuestos para un par de comisarías. Borrell tiene la ventaja de que fue propuesto por el Consejo de Jefes de Gobierno y de Estado para ser vicepresidente y comisario de Política Exterior, ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Logró superar unas dificultades con su declaración de la renta, por así decirlo, ¿no? Que ahí le quisieron cuestionar unas acciones que tenía en el Banco Bilbao Vizcaya y en Iberdrola, no sé qué. Y él dijo que si la Comisión le decía, y el Parlamento Europeo le decía que debía venderlas, que las vendía, pero al final no fue necesario y superó eso. Pero ahora parece que parte del interrogatorio, que ya debe haber pasado, tendría que ver más bien políticamente al interno del Parlamento Europeo con la posición española respecto a Kosovo, precisamente, que no está muy clara, y con las relaciones con Israel. Pero lo que me llamaba profundamente la atención en torno a estos comentarios de la audiencia de Borrell es un titular que dice: el principal enemigo de Borrell en su audiencia es el propio Borrell. Porque es un hombre muy pagado de sí mismo. Qué duda cabe que tiene una gran experiencia. Este hombre fue presidente del Parlamento Europeo, ¿no? Ha sido superministro con Felipe González, el último gobierno de Felipe González. Canciller actualmente. Como llegó a ser ministro de Transporte e Infraestructura, porque era de obras públicas, porque un ministerio monstruo. Antes había sido el cerebro del Ministerio de Hacienda español, el secretario general del Ministerio de Hacienda. Tiene una amplia experiencia y es un hombre, si mal no recuerdo, con 3 doctorados. Yo lo conocí alguna vez por allá, pero lo que lo pierde, por eso dicen que el peor enemigo de él es el principal enemigo es él mismo, es que a veces resulta muy altivo, muy prepotente. Y como está muy seguro del manejo, del dominio que tiene de los temas que plantea, él, como se dice en lenguaje taurino, entra al trapo, o sea, lo provocan y entra. Entonces, si él supiera navegar con bandera y supiera que es un trámite, supiera, no lo sabe, por supuesto, fuese coherente con eso, pues seguramente superaría el trago amargo, el trámite de audiencia con facilidad, ¿no? El problema con Kosovo es que la posición española no coincide con la posición mayoritaria de la Unión Europea, ¿ya? Respecto al reconocimiento o no de Kosovo. Y en tanto que canciller español, hasta el momento, que además esa es otra de las debilidades, ahora la comentamos, Borrell no se ha sentado nunca todavía a platicar con el canciller kosovar, que vamos a ver quién es después de las elecciones que han pasado.
Una cosa que le echan en cara, por ejemplo, un popular español, Esteban González Pons, un eurodiputado español, como handicaps de cara a esta audiencia que estamos comentando, es que él, pese a que está ya prácticamente designado para ser vicepresidente y comisario de política exterior de la Unión Europea, no ha renunciado al puesto de ministro de Relaciones Exteriores español. Que se supone que lo que se estila es eso, y que no lo ha hecho siguiendo el ejemplo de la actual comisaria del exterior, de la alta comisaria del exterior, la italiana Federica Mogherini, que era canciller italiana y tampoco renunció a su cargo hasta el día antes de tomar posesión como comisaria. Entonces, esas son las cosas, ¿no? Se piensa que esa no renuncia, debilita su candidatura, ¿no? Confiará mucho en el dicho aquel, no se suelta una rama hasta tener agarrada a la otra. Sí, entonces, dice que lo que se concluye en todos los comentarios, que lo mejor que podría hacer para no pasar sustos innecesarios es plantarse bien en sus puntos fuertes, que es la experiencia, los conocimientos y lo que él puede aportar al cargo, pero que tendría que esgrimir o lucir solamente paciencia, ¿ya? Y sonreír, asimilar los ataques que le puedan venir, sí, sin caer en la provocación. No plantarles cara, como se dice popularmente. Bueno, pues así están las cosas en este planeta. Gracias, Humberto. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.